Bona tarda a tots els assistents. Dintre del cicle formatiu de l'any 2016 que fa la Plataforma Cívica d'Advocats del Camp de Tarragona, enguany seguirem i venim per primer cop a la Cambra de Comerç de Tarragona. Avui farem una doble sessió. A la meva esquerra hi ha el Ferran Huidobro, que més tard serà presentat pel doctor Joan Crua, que és el tresorer de la plataforma, i a la meva dreta hi ha la fiscal valenciana, la senyora Susana Gisbert Grifo, que ens parlarà de la prueba en los delitos tecnológicos, ¿verdad, Susana? A Susana ja la coneixeu tots perquè és el tercer cop que ens visita en 14 mesos. És fiscal especialista en matèria de violència de gènere i, a més és la fiscal portant veu de la Fiscalia de l'Audiència Provincial de València. En aquest sentit, està adscrita al jutjat de violència sobre la dona de València número 3 i té una experiència de quasi, podríem dir, prop de 30 anys, 25 anys, li sumava 5 més, disculpeu-me. Doncs, feta la presentació, dir que aquest enregistrament se podrà seguir pel canal de YouTube de la plataforma. Per això estem gravant i a partir d'aquí agraïm l'assistència de tots els presents. Moltes gràcies. Doncs com dèiem, amb tots vostès la Susana Gisbert. Gràcies, Susana, per venir i ja saps que això és casa teva. Sí, com sempre, ens s'ha d'estar. Com sempre, ens s'ha d'estar amb nosaltres. Ja és efectivament com la meva casa. I avui parlaré d'un altre tema o d'una miqueta relacionat amb coses que hem parlat altres dies. Ara me passaré al castellà, però si parlem o fem debat no hi ha cap problema en parlar en castellà o en català. Yo iba a enfocar el tema sobre los delitos tecnológicos en violencia de género, pero especialmente porque a partir de la reforma de la Ley Orgánica 1 de 2015 se ha hablado mucho del cambio y de lo que se ha introducido en violencia de género en cuanto a delitos tecnológicos. Y es verdad que se han introducido tipos nuevos como el sexting, el stalking, el acoso o acecho en castellano, pero parecían una cosa muy novedosa, pero la verdad es que son conductas que ya existían. El sexting, vamos, es muy conocido a partir del caso de Olvido Hormigos, y el acecho sí que era una conducta que, aunque era delictiva, porque el hecho de coaccionar o de impedir la libertad de alguien ya era un delito en sí, pues el hacer, se haga por medios tecnológicos o se haga por medios reales. Lo bien cierto es que estábamos teniendo, sobre todo a la hora de juzgar, muchas dificultades en que los tribunales estuvieran poniendo sentencias en eso. En ese sentido, pues la reforma ha sido positiva, más que nada porque ha dado una herramienta un poco más clara para los juzgadores. Pero esto, yo siempre lo he dicho, que no quiere decir que el código no contemplara estas conductas. Vamos a ver, impedir la libertad de alguien mandándole correos o igual que poniéndose en su puerta era un delito de coacciones y ahora pues tendrá esa modalidad específica y por el principio de especialidad de los principios generales del Código Penal se aplicará esto, pero no quiere decir que antes la conducta no estuviera penada. Sí que hay algunas que tenían un encaje muy difícil y ahora lo tienen más fácil. Y bueno, también estamos encontrando muchos que además tropezamos con muchas dificultades técnicas, porque ni jueces ni fiscales ni muchos abogados tenemos formación en materia de tecnologías, pero es que hay jueces que no tienen absolutamente ni idea ni de lo que es una red social. Quiero decir, yo me he encontrado en la guardia interrogando, porque alguien dice, no, es que se ha creado un perfil falso y me está mandando mensajes, y el juez o la juez, en este caso el fiscal no, porque era yo y sí que lo sabía, ¿no? Pero no sabe ni la diferencia entre un mensaje privado, entre Facebook, Twitter, la publicidad de cada uno, la publicidad restringida, o sea, no tienen absolutamente ni idea. Y esto ni nos exige ni nos lo forma. En Fiscalía sí que hay una sección especializada
de criminalidad informática, además de haber una sección de violencia sobre la mujer, y bueno, en algunos sitios que ya nos venimos un poco arriba, pues incluso se establece una especie de enlace entre las dos secciones, ¿no? En mi fiscalía, pues esta especie de enlace lo hago yo, que luego esto queda muy chulo, pero a la hora de la verdad no es otra cosa más que si algún compañero de violencia que no sabe de redes sociales o de nuevas tecnologías, no, ahora ya no nuevas, pues me lo pregunta y ya está. Pero bueno, en principio están las dos secciones, pero aún nosotros por lo menos intentamos especializarnos de esta manera. Sin embargo, los jueces, bueno, pasa un poco también como pasa en materia de corrupción o de delitos económicos o de lo que sea. Como el principio del juez natural es un principio establecido en la Constitución, pues si el delito se comete en un pueblo de un juzgado único, pues nada, le toca al juez que le toca, y ya puede ser un delito de corrupción enorme, como un delito tecnológico complicadísimo, como un hurto de peras, que le toca a él. Y claro, muchas veces tropezamos con la falta de especialización porque no se pueden especializar en todos. Hay quien aboga porque el derecho al juez natural pues se module un poco en este sentido, porque bueno, aunque no tenga que ver al caso, si pensamos por ejemplo en lo que pasó con el asunto de Fabra en Castellón, claro, teníamos varios fiscales anticorrupción que estaban detrás del tema, pero el juez era un juez y el de Nules 1 era un juzgado de entrada. Yo llevé ese juzgado afortunadamente antes de que pasara esto, pero es un juzgado el que va la gente los jueces cuando acaban de aprobar la oposición no tienen ninguna experiencia, ninguna práctica y además estaba bastante saturado, con lo cual, por más que decían que es que hay una especie de confabulación, que el juez no, el problema es que no tenía ni medios ni especialización. Y esto pasa un poco con un montón de materias, entre ellas las materias de índole tecnológico. ¿Cómo voy a plantear el tema? Pues bueno, una serie de cosas. Lo primero que me gustaría decir es que, así como la idea es relacionarlo con los delitos relativos a la violencia de género, decir que no existen delitos tecnológicos propiamente dichos. Así como la violencia de género tiene un apartado propio en los juzgados, pero no tiene ni siquiera un nombre, en los delitos tecnológicos ya no es que no tienen un nombre, es que en realidad son delitos normales. Se cometen coacciones, se comete un quebrantamiento de condena, se comete unos insultos, unas amenazas o lo que sea, pero no hay un delito informático en sí, aunque sí que exista esa especie de especialidad de criminalidad informática. ¿Qué medios de prueba tenemos? Pues bueno, aquí tenemos el problema. Nos vamos, como siempre, a la ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX. Por más que la hayan tocado, retocado y trastocado, no deja de ser del siglo XIX y tiene una estructura del siglo XIX. Y aunque sí que se han regulado pues, determinados medios de prueba en el sentido tecnológico, pues bueno, sí, ya sabemos todos lo que está pasando con LexNet, sin ir más lejos, pues esto pasa con todo. Y ahora voy a poner un ejemplo de lo que pasa habitualmente en violencia de género en la guardia. Una cosa absolutamente habitual. Viene una mujer y dice que el marido, su pareja, le ha mandado 28 WhatsApps diciéndole pues lo de siempre, puta zorra te voy a matar, que esto es una frase muy habitual, o cualquier otra. Y entonces viene con el teléfono en la mano. Y viene con el teléfono en la mano y le decimos, ahora vamos a hacer el cotejo, transcriba los mensajes. Esto queda como muy profesional. Pero transcribir los mensajes en la guardia, a la hora de la verdad, consiste en que esa misma señora, o su abogado, o la hermana que la acompaña, coge un boli, los escribe y se los enseña a la secretaria o al secretario, bueno, al LAJ, letrado de la Administración de Justicia, con su móvil al lado. Y con su móvil al lado, coge y pone. Y ya está. ¿Qué clase de prueba es esta? Pues entre nosotros, muy poca cosa. Porque lo primero es que se está comparando con un móvil, no con el móvil de él. Lo segundo es que manipular un WhatsApp es lo más fácil del mundo. Está desde la manipulación normal y corriente, que es que tú coges y quitas los mensajes que quieras,
a una manipulación un poco sofisticada, pero tampoco se hace falta ser ingeniero de la NASA, cambiando cosas. Total que esto, bueno, con esto estamos tirando para adelante porque tenemos la suerte, entre comillas, y esto como se está grabando y luego se van a acordar mis compañeros de mí, de que los investigados suelen ser, bueno, no suelen ser muy sofisticados y normalmente reconocen los hechos, o reconocen por lo menos, no los hechos, pero sí la existencia del teléfono. Ellos tienden siempre a justificar. No, pero es que ella me dijo, es que ella hizo, es que ella tal. Pero el día que empiecen a cuestionar que ese no es mi teléfono, que ese mensaje no es mío, o que se callen la boca, no digan nada, nos esperemos al juicio y aquello se haya perdido, porque si lo dicen en ese momento, pues traigan su teléfono, vamos a comparar, vamos a ver la IP, si ha sido desde tal. Pero como nos quedemos con ese papelito, pues con ese papelito la verdad es que estamos trabajando y fundamentando muchas condenas porque se apoyan en la prueba testifical. Pero hay muchas cosas. No sé si conoceréis, supongo que sí, una sentencia que dijo que los pantallazos eran prueba suficiente, pero no tanto. Esto es, la sentencia pues tenía una oportunidad estupenda de pronunciarse sobre un tema francamente interesante. ¿Y qué es lo que hizo? Pues la verdad es que lo pasó con un poco de puntillas. Pero finalmente lo que concluye, es una sentencia de hace unos meses, lo que concluye es diciendo que el pantallazo en sí no vale, pero sí que vale como prueba si viene avalado por otros medios. Es decir, el pantallazo en sí está ahí, pero si tú sabes a alguien que dice no, es que yo cuando cogió ese pantallazo vi en el ordenador que ponía tal cosa. Con lo cual parece que todo muy sofisticado, pero nos volvemos a la prueba testifical de toda la vida. Porque a lo mejor si esa misma persona que ha visto que ponía eso declarara como testigo, el pantallazo tampoco sería tan esencial. Entonces lo que pasa es eso, que tenemos aún unos medios, unos conocimientos que vamos muy por detrás de lo que deberíamos. Otro tema importante es que no podemos ni debemos separar vida analógica y vida digital. Yo creo que esto es muy importante porque existe una especie de tendencia a movernos en compartimentos estancos y pensar, no, es que esto es un delito cometido por Twitter, bueno, entonces va a ser un delito tecnológico y va a ser la bomba. Pero, porque bueno, ha dicho esto y lo otro. Pero sin embargo, la misma frase la dicen en la plaza del pueblo o en el bar, delante de eso, y ya no parece tan tremenda. Unas injurias son unas injurias aquí, en la China o donde sea. Yo siempre lo digo, que es delito lo que sería delito si uno lo pronuncia. Es delito en redes sociales lo que sería delito si fuera pronunciado en la plaza del pueblo. Si llamara a alguien puta o zorra es un delito si se lo dice cara a cara, siempre que se den los requisitos, que ya denuncie y demás. También sería un delito si se hace a través de Twitter, a través de Facebook o demás. Otro problema es cómo se hace directamente. ¿Qué pasa cuando lo que hace no es decir directamente a la mujer, a la pareja, pues eso, el insulto que sea, sino lo que hace es ponerlo en su muro de Facebook? Tengo una mujer que es una tal. Si ya dices su nombre, sí que se puede dirigir, pero el problema es cuando hacen esta especie de mensajes al viento, que bueno, ella sabe que van dirigidos a ella, y hay algunos que son muy fuertes. Nosotros tuvimos uno que lo que tenía era en el estado de WhatsApp una fotografía de la vagina de su pareja, que además, por alguna razón anatómica, no sé, un lunar o lo que fuera, ella sabía que esa parte anatómica era suya. La gente en general lo sabía o no lo sabía, pero claro, ella se sentía súper dejada cada vez que decía eso. Pero eso era imposible, ¿cómo lo calificamos? ¿Alguien tiene una idea? Porque no va dirigido a ella, nadie sabe que es ella. Si ella va y denuncia y dice que te sientes vejada porque, como mucho, por decir que te han robado una foto, pero tienes que reconocer que la foto es tuya y que se te tenga que reconocer. Entonces es una cosa como muy civilina y muy marciana, que el estado de WhatsApp da muchos problemas. Otro tipo, por ejemplo, que también hemos tenido es el de poner una pistola
así, el gesto de hacer así en el estado de WhatsApp. No se dirige a nadie, no va destinado a nadie, pero la mujer que se siente amenazada habitualmente por su pareja, pues cuando ve que este tipo tiene el estado de WhatsApp, da igual, o en la foto de perfil de Facebook, o en el avatar de Twitter, en donde sea, esa foto pues se siente intimidada y amenazada, pero objetivamente eso es una amenaza, no se dirige a nadie en concreto, no le anuncia ningún mal concreto y realmente son temas que son de muy difícil entidad. Por eso digo que es difícil y que muchas veces tenemos que pensar, exacto, lo que no sería delito en la plaza del pueblo no puede serlo por internet, por más que sí que hay que tener en cuenta el efecto difuso. No es lo mismo en la plaza del pueblo que se enteran los 5 y los que se lo cuenten a esos 5 que hacerlo en un tuit que rápidamente se difunde y si no, pues que se lo digan a cualquiera de los que hace 4 años tuitearon cualquier cosa, como le pasó al concejal Zapata, que cuando ya ni se acordaba de eso, alguien lo rescató y bueno, le costó parte de su carrera política. Y digo parte porque no sé cómo está el tema ahora. Pero vamos. Lo que no podemos, por otro lado, es obviar la existencia de las tecnologías de la información y la comunicación. También existe otra tendencia por parte de eso, de determinados, sobre todo gente más mayor, pero hay gente muy joven, jueces, fiscales y demás. No, pero es que yo este tema, yo lo tecnológico no lo llevo. Vamos a ver, el 80% de los asuntos que estamos viendo en violencia sobre la mujer tienen incidencia directa o indirecta con cualquier medio tecnológico, porque es que hablamos de medio tecnológico, de criminalidad informática, y estamos pensando en algo así como muy sofisticado y demás. No, bueno, es que esto es tecnologías de la información y la comunicación. Es que mi madre, que tiene 90 años, me habla por WhatsApp. Entonces tenemos WhatsApp, que es lo más habitual, tenemos cualquier otro medio de mensajería instantánea, tenemos Twitter, que también es muy difícil porque normalmente son mensajes, y luego tenemos la mensajería directa. Cuando es mensajería directa, tipo la que hay del Messenger de Facebook o los DM de Twitter y demás, exactamente funciona igual a nivel delictivo que un WhatsApp. Es una comunicación de tú a tú, y esa comunicación de tú a tú, si es injuriosa, amenazante o ofensiva, pues da lugar a la calificación correspondiente. Otro problema distinto es cuando no son mensajes de tú a tú. Y ya digo que hay muchas veces que dicen, no, es que esto yo de Facebook no podemos obviarlo, que todo. Y o bien el hecho se comete o bien parte de la prueba, porque también hay otras veces donde la prueba o para exculpar o para culpar de una u otra parte viene dada por WhatsApp o por mensajes, antes por correo electrónico, ahora eso no tanto. ¿Cómo venía esta prueba? Pues imaginemos el supuesto. Pues no, es que a mí me dijo, vino a mi casa, me quitó, no sé, vino a mi casa, me pegó un tortazo porque antes me había llamado y me había dicho. El hecho de ir a su casa y pegarle un tortazo será en su caso un allanamiento de morada si lo constituye, y el tortazo será un delito de maltrato o un delito de lesiones en el ámbito familiar si es su esposa, su pareja, pero ya está diciendo, por ejemplo, para probar que es verdad que le llamó ella o que no le llamó ella, ya tenemos el WhatsApp, me llamó, la llamada. Estamos teniendo problemas para pedir incluso las titularidades telefónicas. ¿Por qué? Pues por el famoso 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Prácticamente todos los informes periciales en todas partes tienen saturación, y el problema no es que sean complejos, el problema es que están en lista de espera, en cola. O sea, averiguar una dirección IP o ni siquiera una titularidad de un teléfono de una compañía, qué compañía pertenece y tal, no es en absoluto complejo. Pero si te dicen que yo no te lo puedo realizar hasta dentro de 7 meses porque tengo 20 asuntos delante, 5 de ellos con preso, pues no te lo pueden realizar. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo. ¿Cómo se soluciona? Pues a mí muchas veces los jueces, con la que yo trabajo en concreto, que es súper maja, pero, chica, pues nada, él dice que es su teléfono y ya está. Vamos a ver, vale, pero no vale. Cuando luego vaya al juicio y diga que ese no era su teléfono, ¿qué hacemos?
porque eso pasa, puede pasar. Y ya digo que la mayoría estamos teniendo la suerte, por llamarla de algún modo, que sobre todo en el campo de la violencia doméstica y de género, en estos casos, se está reconociendo mucho. Yo fui el que lo mandé, pero lo dice por esto, por lo otro. Pero el día que empiece a sembrarse el hecho de negar que es el teléfono, negar que ese mensaje es suyo, negar que esa conversación fuera así, vamos a tener serios problemas y sobre todo combinados con el tema de las policiales. ¿Qué tipos de delitos tenemos? Pues los fundamentales son los delitos de expresión. En materia de violencia de género, una cuota muy grande de los delitos, toda la parte de amenazas y toda la parte de la antigua falta del 622, actual 173.4, de delito leve o levito, que dijimos, que a mí me gusta mucho lo de levito, son delitos que se cometen de palabra. Y de palabra, ahora es de palabra, por escrito, por correo electrónico, que ahora ya no hay correos electrónicos prácticamente. Vemos correos electrónicos y en la comunicación de recoge a mis hijos, no los recojas y demás. Pero como medio para insultar o para amenazar no suelo, también lo hay. Si es un correo electrónico, pues bueno, ojalá, porque es casi lo más fácil tecnológicamente, como es lo más antiguo y lo más trillado, es casi lo más fácil de averiguar. Se pide a la Brigada de Delitos Tecnológicos y rápidamente te dicen, porque además normalmente un correo electrónico se está haciendo desde, salvo que se haga usando desde un cibercafé, pero normalmente se hace desde un wifi de algún sitio y te dicen fulano de tal, con esta IP se conectó hasta ahora y con esto ya está. Esto de la IP nos sirve también muchas veces para el tema de los mensajes de redes sociales y demás. Lo que pasa es que cuando se vuelven un poquito más listos, normalmente, o cuando no porque sean listos, sino porque esto que hacemos todo el mundo, ¿no? Nos vamos a una cafetería con el wifi gratis, te conectas al wifi y ahora a ver eso como pruebas, porque si es la casa, el típico wifi de casa de Susana Gisbert, pues el wifi es el mío y van a saber que es desde mi casa. Pero el wifi de la cafetería Pepito, que como servicio a sus clientes da wifi gratis, o del hotel donde estoy, sin ir más lejos, pues claro, ahí se empieza a dificultar la cosa y cada vez se dificulta más. Ya digo pero la mayoría, prácticamente todos, los delitos de expresión que estamos teniendo, la inmensa mayoría, son o todo o en parte a través de, sobre todo de WhatsApp. A veces por las mensajerías instantáneas de otros sistemas y muy poco a través, afortunadamente no estamos viendo mucho aún a través de Twitter, porque es difícil al ser un mensaje general, salvo que sea por mensaje directo, en cuyo caso, y en otros casos no estamos viendo mucho a través de Instagram, pero a mí Instagram es un tema que me da mucho miedo, porque es un soporte que se basa en fotos solo y usado mucho por gente joven, con lo cual tiene dos ingredientes para ser una bomba. Los jóvenes, cualquiera que tengáis hijos, hermanos, primos o lo que sea, adolescentes, sabréis que tienen una afición desmedida a las fotos. Fotos que lanzan todos contentos, sin ningún problema, fotos de chicas haciendo morritos, en bikini, veces que se dejan captar por su pareja en actitudes íntimas y eso luego se enfadan porque los adolescentes pues no tienen todas relaciones eternas y empiezan a difundirlo por ahí. Yo es un tema que me preocupa mucho porque digo que de momento no estamos viendo mucho, pero que empezaremos a verlo en breve. Y además también me preocupa mucho que los jóvenes y adolescentes cada día, aunque parezca otra cosa y aunque pensemos que estamos en una sociedad muy desarrollada y muy moderna, cada día hay más jóvenes víctimas de violencia de género. Sin ir más lejos, yo mi última guardia la hice el lunes, en la tarde del lunes, tuve 3 víctimas y 2 de ellas eran adolescentes de 16 años. Y además de esas 2, una al final sus padres la convencieron, vino a denunciar y lo explicaba muy bien.
pero la otra seguía convencida de que ella amaba a su pareja y que hacían sus padres denunciándolo, que cómo osaban. Bueno, pues todo esto empezó por un móvil. La historia era la siguiente, es una historia muy conocida para cualquiera. Ellos se proponen, bueno, déjame ver tu móvil, tal. Hay mucha costumbre de entender que ceder las claves del móvil es un gesto de confianza, ¿no? Es un gesto de desconfianza. Y es una manera de coaccionar al otro y de no dejarle, y luego, bueno, el doble check de si has hecho, si has dejado de hacer o lo demás. Bueno, pues esta pareja lo que hicieron es que desconfiaban tanto el uno del otro que se intercambiaron los móviles. Bueno, pues tú mira el mío, yo miro el tuyo. Bueno, efectivamente tenían conversaciones con gente, las interpretaron como sea, acabaron tirándose el móvil, pegándose y demás, pero además esta chica es la que nos estaba diciendo, pero es que si yo le quiero dejar mi móvil para que lo vea, o es que él puede mirar mis conversaciones y enfadarse, claro. Esto me lo está diciendo alguien de 16 años, pues yo me llevo las manos a la cabeza. Y el problema que estamos teniendo es que ni siquiera detectan eso. La violencia de género nunca uno se levanta de la cama y dice, mira, qué buena idea, voy a ver si pego a mi mujer. Aunque no pretendo ser superficial, pero siempre es una espiral. Y esta espiral empieza con esas cosas, y lo malo de la gente joven es que no se da cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación, y en concreto los móviles, están resultando un instrumento de control del que no son ni siquiera conscientes. ¿Cómo se prueba eso? Pues volvemos a lo mismo, los problemas son los mismos. El WhatsApp siempre se está haciendo con el cotejo que el cotejo, bueno, pues cualquier día lo discutirán y no servirá de nada. Otro tipo de delitos son los delitos contra la intimidad. Yo ahí encajaría, por ejemplo, el sexting, que ahora ya está específicamente regulado, antes no lo estaba. ¿Cómo se prueba esto? Pues bueno, aunque el delito sea más sofisticado y más complejo, sin embargo, probarlo es más fácil, como implica que se haya dado difusión a una grabación íntima, con saber que físicamente está, y a donde haya llegado la difusión, tener ahí ese soporte o esa captura de pantalla, porque si se lo difunden entre ellos no es delito. El tema viene porque diga, se lo ha pasado, lo ha visto mi compañero de instituto, mi amigo Pepe, mi compañero de trabajo, pero como lo tiene que haber visto alguien, ese alguien o es testigo diciendo que lo ha visto, o aporta el dispositivo o ambas cosas. Pero aunque parezca esto un delito, por ejemplo, más complejo, sin embargo, la prueba es bastante más fácil. Los delitos patrimoniales, pues bueno, tenemos determinados... ¿Sería el supuesto del vídeo de la niña que se levanta la camiseta, enseña sus pechos, que lo grabó Torbe y lo ha visto toda España? Sí. ¿Sería el supuesto? Sí. ¿Y la fecha de comisión del delito? La fecha de comisión del delito, pues realmente es cuando se difunde. Salvo que sea una menor y se esté grabando, en cuyo caso ya hablamos de elaboración de pornografía infantil, porque la pornografía infantil se elabora aunque sea un solo menor y no sea lo que entendemos con carácter gramatical como pornografía infantil. Volviendo a esto, luego tenemos el tema de los delitos patrimoniales. En violencia de género, afortunadamente, ya en la reforma corrigió un problema que había, que es que hablaba de daños y de determinados hurtos que cuando eran falta sí que entraban en el juego de violencia, cuando era delito no, y era simplemente un despiste por la redacción que hizo el legislador. Afortunadamente eso se ha corregido y delitos patrimoniales no. Esto es, si alguien le roba a su pareja haciéndole un phishing o haciéndole una captura de la cuenta, esa estafa no sería violencia de género, iría al juzgado de instrucción normal, sin perjuicio que si además le coacciona, que te voy a enseñar tus fotos desnudas, sí que lo fuera. Los delitos sexuales es evidente que estamos en lo mismo. Y luego los delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de la pareja tienen nula implicación. Vamos, tendrían que ser los dos escritores, robarse a propósito los derechos de autor, no sé, es todo como muy de laboratorio. Pero los delitos de interferencias ilegales de sistemas informáticos, que suena muy chulo, pero bueno, es lo que llamamos una intrusión de Facebook. Pues alguien o se mete en la cuenta de ella
y se la suplanta, que esto se hace normalmente, las claves, ¿qué es lo que hacemos? Pues todos ponemos las claves, el nombre de nuestros hijos, la fecha de nacimiento, la fecha de la boda, cualquier cosa. Si la persona te conoce, aunque no sepa tu clave, a lo mejor con un par de búsquedas consigue dar con ella. Entonces se mete en tu sistema, en tu red, se hace pasar por ti y, por ejemplo, pues yo me acuerdo uno que lo que hacía es que, hacía de ella, con fotos de ella, diciendo que ahora se dedicaba a la prostitución, que se la chupaba barata y demás. Y sus amigos estaban viendo, sus compañeros de trabajo, su jefe, como ella, con su perfil y sus fotos, estaba diciendo todas esas cosas. O ponía verde a su jefe. Una cosa, bueno, pues eso sí que sería este tipo de delito. Y aquí pues sí que la prueba, en ese caso en concreto, sí que no está juzgado, pero sí que conseguimos que con la dirección IP nos consiguiera quién, de dónde salía, quién se había metido y cómo había adivinado, entre comillas, las claves. Y aquí sí que ya digo que se puede, y cada vez es más frecuente. Otra posibilidad es lo de crearse una cuenta falsa con los datos de ella o de él, pero en este caso estamos hablando de ella. Pues bueno, yo tengo fotos de cuando éramos pareja o las cojo de internet, del ordenador, de donde sea, las pongo, me creo un perfil y, bueno, pues lo mismo, me dedico a difamarla, a decir cosas que ella no diría para ponerla en ridículo. Pues bien, todas esas cosas que antes se podían castigar, pero teníamos que ir un poco a la parte general, pues ahora cada vez están más específicas en el código penal. En cuanto estaba diciendo, vayamos por partes. Los delitos de expresión, los directos están muy, muy claros. A través de todas estas cosas, depende del medio que sea más o menos fácil de probar, o que incluso no sea delito, lo que digo, si uno pone en su perfil o lo que había contado del listado de WhatsApp. A través de públicos, pues tiene que dirigirse directamente a ella, esto es decir, si dice, hay mujeres muy malas y estoy harto de denuncias falsas, pues el entorno sabe que se refiere a ella. Porque claro, todos los maltratadores dicen que lo suyo es una denuncia falsa, esto no falla. Pero nadie más lo dice. Pero si dice, la mujer con la que he convivido no sé cuántos años, o la madre de mis hijos, pues aunque no diga el nombre, y hay veces que con datos, pero no es fácil, no es fácil estos temas de ellos. Luego tenemos los apologéticos, que bueno, lo he llamado yo así pues porque me ha gustado, ¿no? Pero consiste en hacer apología a través de las redes sociales. Seguro que habéis visto cuentas que dicen verdaderas barbaridades. Hubo una cuenta hace 2 veranos que se llamaba Mueren Pocas, en la que decían cosas tan bonitas como que adoro a los hombres que cuando llega su mujer y dice que le duele la cabeza la cosen a cinturonazos. Mi ídolo es el jugador este que se llama Rubén, que tiene un procedimiento abierto. Y esto es muy difícil, porque esto lo primero, lo denuncias. No es violencia de género, es apología de la violencia de género. Ahora ya, como está en el 510, la violencia de género, pues nos iríamos a un delito de odio, pero ¿a quién denuncias? ¿Cómo encuentras esa cuenta? Ni Facebook ni Twitter colaboran poco y nada. Tú escribes, dices, ofíciese a Silicon Valley y quedas súper bien. Y allí te dicen que la libertad de expresión lo ampara todo y que como no se pruebe que se ha cometido un delito, sean los únicos casos donde nos están contestando con una cierta solvencia es cuando se muestra que se está, o sea, las típicas imágenes que hemos visto, que yo no lo he visto aquí nunca, pero que lo he visto en Facebook, que está matando a otra y demás. Pero estas cosas no. Pero es que además cuando hablamos de cuentas, ¿cómo sabes qué cuenta? La cuenta de Twitter se abre con un correo electrónico. Un correo electrónico, yo ahora mismo puedo abrir uno a nombre de chicaestupenda.gmail.com. ¿Quién sabe que esa soy yo? Pero también puedo abrir uno a nombre de David Peña si no está cogido el dominio. ¿Está cogido?
David Peña Reus, David Fuentes, El abogado. el abogado de 2016, acabo de Pero sacarlo. vamos, entonces, claro, es muy difícil. La única posibilidad de ir es acabando yendo a la dirección IP, porque ni Twitter, ni Facebook, ni prácticamente ninguna red social, ni mucho menos Badoo, en ninguna de estas nos da. Con lo cual, estas cuentas lo único que podemos hacer es intentar por todos los medios que se cierren. Y todos los medios son todos los medios, no son solo denunciar. Ya sé que siendo fiscal lo suyo es que yo dijera, mira, no te acude a los medios legales, te vas, denuncias, vamos, si tú te vas y pides que abran unas diligencias de investigación y que cierren la cuenta, estos tíos están dando cinturonazos, presumiendo de cinturonazos 6 meses, si hay suerte. Entonces, yo lo que como usuaria, como ciudadana de redes sociales y como ciudadana, pues aparte no está nada mal la actuación en redes sociales para presionar, para pedir que se reporte la cuenta ante Twitter, y en todo caso, en el caso de Mueren Pocas, lo que hicimos es una ciberacción colectiva en la que todas las cuentas las citábamos a Twitter para que la cerrara, y la cerró. Que luego abrieron otra que se llamaba Todavía Mueren Menos Pocas o algo parecido, pues sí. Con lo cual, no tenemos tampoco que asustarnos pensando, es que somos juristas, somos muy exquisitos. Bueno, sí, somos juristas, somos ciudadanos, somos personas, somos padres, somos madres, y todas las maneras, pues vale. ¿Qué incidencia tienen todas estas cosas en la violencia de género? Como iba diciendo, estrictamente porque muchos delitos se cometen, y en sentido amplio porque prácticamente todos tienen que ver. Y aquí me falta un delito que es especialmente importante en esta materia, que es el quebrantamiento. El quebrantamiento de condena o de medida, o de prohibición de comunicación. ¿Qué es lo que pasa con este delito? Pues con este delito no pasa otra cosa que muchas veces, pues eso, poner una foto de ella en el perfil de WhatsApp si tienes una orden de alejamiento, pues no es nada. Poner un tuit que no le diriges a ella, donde dices las mujeres rubias con los ojos azules que miden 1,60 y no sé cualquier y tienen un lunar en el eso, tampoco, porque no lo diriges directamente a ella. Aunque digas, Pepita es una guarra, tampoco, porque no lo diriges a ella, no estás comunicando con ella. Podrá ser una injuria, pero no estás quebrantando. Se están incluso deteniendo muchas veces por quebrantamiento por este tipo de mensajes, y este tipo de mensajes no son quebrantamiento, porque la prohibición es de comunicar con ella, salvo que tú digas, Pepita es una guarra, y el que la vea que se lo diga, en cuyo caso ya estás, bueno, haciendo de autor mediato, un poquito marciano, pero no es. En estas cosas la verdad es que estamos todos ahí inventando y demás, pero es lo que tiene. Y luego ya, si lo que se quebranta es una regla de conducta en vez de una medida de alejamiento, no es nada. Y a mí me han traído esta gente detenida. Las reglas de conducta, como sabéis, pueden ser más largas, que están condicionadas a la suspensión de la ejecución, pueden ser más largas que la propia pena de alejamiento y prohibición de comunicación. Yo tenía uno que había acabado y lo que había incumplido era la regla de conducta. Bueno, pues no se puede ni detener, pero es que tiene que sobreseer en el acto. Es que si está detenido habría para un habeas corpus, porque eso no es delito. No se está quebrantando ninguna condena, conducción o custodia, ni ninguna medida de seguridad, ni ninguna medida aplicada. Esto es una regla de conducta que esto con la regulación anterior de la suspensión aún se podía, pero con la nueva de ninguna manera. Pero es que es más, ni siquiera determina la revocación automática de la suspensión que se le dio en virtud de esa regla de conducta. Con lo cual, bueno, pues entre otras cosas lo que dice es que el legislador pues hizo una mezclilla así un poco rara. Esto es un ejemplo de delitos de expresión. Ahí tenéis lo de la cuenta de Mueren, se ve, ¿no? De Mueren Pocas cuando se denunció. De esta denuncia he de decir que no sé, la he buscado y no sé qué ha pasado, pero como se cerró la cuenta, pues bueno. Y bueno, el otro también lo conocéis, ¿no? En cuanto a los delitos contra la libertad, bueno, el artículo del acoso está mal puesto porque está con el código anterior. Es que el PowerPoint que tenía era el anterior. Pero bueno, contra la libertad lo tenéis las amenazas, que es un delito de expresión, que me remito a lo mismo, las coacciones, que pueden ser las genéricas, de me planto con un ramo de flores a la puerta de tu casa sin decirte nada y no le deja vivir. Yo me acuerdo de un chico que tuve que a la
exnovia, iba todos los días a su puerta con un ramo de flores. Pero es que llegó a ir al examen de MIR, estaba estudiando MIR, no le decía nada. Y se le apareció así. Claro, esta chica no podía vivir, pero claro, ni le decía, ni ya eso. Al final fuimos por un delito de coacciones y además lo hizo tantas veces que al final este chico estuvo varios años en la cárcel. Pero claro, son cosas que son muy difíciles. Ahora ese tipo sería el acecho, pero conseguimos, pero conseguimos aunque no fuera ese tipo concreto. Por eso decía que el derecho, pues bueno, hay que cuando no existe una cosa específicamente prevista, pues hay que pensar que genéricamente también. En cuanto a los tipos agravados, yo sí que quería hacer un poquito de hincapié en que bueno, la reforma respecto a los delitos apologéticos que decía, y que ya digo que me he inventado yo el nombre, a lo mejor lo había inventado alguien antes, pues está muy bien que en el 510, en los delitos de odio, se haya incluido el género como una de las materias que da lugar a los delitos de odio. No sé luego en la práctica a qué dará lugar, porque yo todos los días veo en la tele y veo en Twitter muchas cosas que me suenan a este tipo de delitos y no se hace nada, pero en fin. No sé si recordáis, por ejemplo, lo del cardenal bueno, no sé, ha sido hace nada y está aún sub iudice, pero se archivó el del cardenal Cañizares, de mi tierra, que habló del imperio gay y de la ideología de género. Y bueno, ahí lo tenemos pendiente de recurso, que ya veremos, pero sí, eso dice yo. Estos, pues bueno, son ejemplos. Lo de la aplicación espía está muy bien, pero yo es el único caso que he encontrado. Esto es dificilísimo de probar, salvo que sea una cosa muy putre salchichera y tengas el teléfono. Si no incautas el teléfono y no sabes que él tiene. Yo tengo una, por ejemplo, ahora está empeñada en que el marido le ha puesto, que trabaja en Telefónica y que le ha puesto un chip en el teléfono y cuenta cosas que sí que tienen sentido. Dice, no, es que mi hijo estaba jugando con la pelota, él no estaba ahí, me decía, dile al niño que deje la pelota en paz. Y ya ves cómo me espía. Claro, eso es muy poca cosa. Y además es que era jugar con la pelota porque era ese ejemplo en concreto, no dice que es que estaba saltando con una cuerda rosa de lunares que fuera. Pero bueno, teóricamente si se pilla, pues bueno, eso es un delito clarísimo y además un delito con un soporte tecnológico clarísimo. En cuanto a los delitos patrimoniales, yo os he dicho que tienen muy poca incidencia, pero bueno, estos eran algunos ejemplos por verlos. Los delitos sexuales. Aunque no estén relacionados directamente con la violencia de género, como la prevé el artículo 1 de nuestra ley, yo sí que quiero hacer referencia a la pornografía infantil, que es, a día de hoy es el 80% de los delitos que vemos en criminalidad informática. Antes eran phishing porque veíamos alguno, ahora ya no nos llevamos ni la sección. Y son pornografía infantil, que además, se hacen prácticamente, la prueba ya está solta caballo y rey, se va a la policía, entra, les coge el disco duro, ve las conexiones. La verdad es que en esto se ha adelantado mucho. Se está intentando que para temas de trata también, si hay alguna posibilidad de actuar por ahí, pero de momento lo de la trata está muy verde. Y luego están los temas en que la red actúa como medio. El grooming. Conocemos el child grooming, del que se finge a través de una red social mayor de edad y convence a la niña o al niño, generalmente a la niña, que acuda a determinado sitio, y lo que era un delito tecnológico pasa a ser un delito en la vida real. Pero esos mixtos. También tenemos en que la red actúa como medio, esto es, cada vez son más frecuentes las parejas que se forman a través de internet, a través de chats. Hemos tenido problemas hasta de gente que no sabe si estamos... Esto es una relación, si no se han visto nunca, pero a lo mejor tienen una relación más íntima, incluso han quedado para casarse. Tenemos problemas para saber si son pareja. En unos casos dicen que sí, en otros casos dicen que no. Y luego también cómo tratamos esto de que, se hace fingir pareja para luego conseguir tener acceso carnal con ella y luego dejarla. ¿Han sido pareja en algún momento? ¿No lo han sido? ¿Cómo lo probamos? Todas estas cosas, y sobre todo cuando se trata de gente joven, es
lo hemos visto alguna vez, pues eso, las chiquitas que se creen que este que le está hablando es su novio y que se va a casar con ella, o no, si no se va a casar con ella van a ser novios, van a ir a su casa y luego pues lo único que quiere es determinada cosa, lo consigue y la deja, pero ella está convencida que eran pareja. Bueno, aquí tenéis eso, algunos ejemplos. Y en cuanto a los delitos contra la propiedad intelectual, es otra de las figuras que en delitos tecnológicos está teniendo más entrada, pero evidentemente con la violencia de género, pues eso, salvo que sean dos escritores famosos y se estén robando las obras y que además utilicen violencia, muy raro que se dé. Y bueno, yo creo que con esto voy a ver si... Esto es... La prueba, bueno, ya esto ya para acabar, cómo lo probamos, y ya he dicho que lo fundamental sigue siendo la testificar. Si tenemos un WhatsApp, pero podemos llevar a alguien que lo vio, estupendo. Si tenemos una llamada de teléfono, pero podemos poner en manos libres, y que además de estar la grabación, cuya legalidad no siempre es admitida, está mi vecina, que yo cuando me llamó Pepe puse en manos libres, pues mejor. Porque a día de hoy, como la prueba sigue siendo la de la ley de enjuiciamiento criminal, lo que mejor funciona es la testificación. La documental, pues bueno, se supone que son documentales las capturas de pantalla, los cotejos, pero plantean muchos problemas y cada día van a plantear más. La pericial, pues sí, es muy importante, pero ahora, sin embargo, chocamos con el problema del plazo. A mí me dijeron desde la Brigada de Delitos Tecnológicos que, bueno, la violencia de género para ellos tiene prioridad 2, porque lo primero son las causas con preso y lo segundo son las causas con menores. Si tenemos en cuenta que las causas con menores son un montón de causas de pornografía infantil, tenemos que va a haber lista de espera mientras no se incrementen los medios y vamos a seguir teniendo problemas con el 324 y la complejidad. Al hilo de la complejidad, ¿qué es lo que pasa? Pues aún no se ha pronunciado el Supremo, de momento hay audiencias que cambian, pero la complejidad ya sabéis que hay quien dice que sí, que no, que la admite, que no, hay algunas que no se están admitiendo por falta de motivación, otras que se está diciendo que lo que decía yo, que lo que no es complejo no lo es, y que el hecho de que no haya tiempo para hacer una cosa no lo convierte en complejo. En otros casos se está entendiendo que esa falta de tiempo sí que lo convierte en complejo. Pero esto nos va a dar problemas a la larga que no van a ser lo que decía, ¿no? Que va a venir el archivo automático, no. Lo que van a ser es que de aquí, a partir de un determinado tiempo, vamos a tener una cantidad de absoluciones de supuestos que tendríamos probados porque a los fiscales o a los que hacéis de acusación particular en un momento dado no te queda otra que acusar con lo que tienes, que a lo mejor no es bastante o a lo mejor es, pero podrías haber tenido más. Si tenías 3 testigos y solo has conseguido que declare uno porque los otros los están buscando, pues en principio con ese testigo tienes bastante, pero ¿qué pasa si cuando llegas al juicio ese testigo se ha muerto? Pues que los otros 2 no los habías buscado. Entonces, bueno, esos son los problemas que vamos a tener con el 324. Yo es que eso es lo que pienso seguir diciendo en todas partes, porque como me indigna tanto, pues eso, y además que todo el mundo está relacionando el 324 con los delitos de corrupción, que sí, que es una vergüenza, pero incide en muchas cosas en estos temas. Y en otra cosa que también, aunque no esté demasiado relacionada, me gustaría incidir, es que daos cuenta que si una prueba está sin realizar, lo que se puede hacer es, por ejemplo, no se encuentra un testigo, es un archivo provisional, porque mientras tanto no corre el plazo. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que en otros delitos no pasa nada, pero en de violencia de género automáticamente tienes que quitar la orden de protección, porque es una medida cautelar, con lo cual te encuentras a una señora que o acusa sin pruebas o la dejas desprotegida hasta que encuentres la prueba. Por eso esto es tan grave que yo creo que son cosas que hay que decir, porque todo el mundo con el tema del límite de instrucción se estaba quedando con la copla de la corrupción y no pensaba en esto. Y ahora esto sí que con esto, bueno, esto es la sentencia de los pantallazos. Está subrayado el trozo, si os interesa, pero bueno, es más o menos lo que he dicho. Que no son documento y que, bueno, tienen que estar adverados contra. Y bueno, con esto yo ya termino
porque yo ya me he pasado un poquito de tiempo. Sí, Muchísimas parece, gracias.